¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar con ustedes hablando de diferentes temas profesionales, prevención de lavado de dinero, fiscales, seguridad social, hablando de normas de información financiera, hablando de finanzas personales, todo para estar enterado de acuerdo a nuestra profesión y una actualización con grandes amigos especialistas en la materia que nos ayudan a compartir sobre su experiencia, sobre su profesionalismo, sobre su vida que les ha tocado vivir en el ámbito, ahora sí que en el campo de batalla. Y a mí me agrada mucho porque al momento en que los invitados vienen, nos comparten justamente esa experiencia. Y sobre todo, pues bueno, el poder platicar con grandes amigos y también el conocernos, porque al final de cuentas, también entre la charla, como se plantea este tipo de emisiones, pues es conocernos y escuchar los diferentes puntos de vista. Podemos compartirlos, podemos diferir en algunas cosas, pero siempre es con un ámbito positivo de seguir creciendo en nosotros como un tema de capacitación. El día de hoy vamos a estar platicando, como muchos de ustedes ya lo debieron de haber visto en la presentación, vamos a hablar del salario mínimo general y de la unidad de medida de actualización, la UMA conocida y el SMG para efectos de poderlo comprimir con la cuestión de las letras, pero al final de cuentas vamos a hablar sobre este tema. Antes de presentar al gran invitado que tenemos el día de hoy, bueno, me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que nos pongan los comentarios en la parte de abajo y en su oportunidad lo estaremos contestando, que nos sugieran temas y nosotros haremos lo posible para traer ese contenido que ustedes están pidiendo y que al final de cuentas creemos que con habrá varios amigos y conocidos podemos dar ese tema para poder platicar y sobre todo compartir, como les decía, esa experiencia. También nos pueden buscar en cadenas de distribución de podcast como Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music, también en diferentes redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, que estamos subiendo ese contenido diferenciado en la forma en que para ti sea más fácil, que nos puedas ver a través del canal de YouTube o que nos puedas escuchar a través del sistema de podcast. Lo he comentado en algunas ocasiones, el sistema podcast nos ayuda a que no tengas la vista fija y que nosotros te podamos acompañar de tu oficina a la casa y de la casa a la oficina con este tipo de contenidos en lugar de estar escuchando muchas veces el tráfico de la ciudad. Ayúdanos a seguir creciendo. Llevamos ya 4 años con estas emisiones, suscribiéndote, compartiendo la información. Eso nos ayudaría mucho a que el algoritmo que tienen las redes sociales nos ponga en la preferencia de diferentes personas que seguramente les puede estar interesando esta área, esta materia. Ahora sí, ya después de haberme aventado todas las invitaciones que normalmente hago al inicio de estas emisiones, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el salario mínimo general y sobre la UMA. El día de hoy nos acompaña el contador público certificado, maestro en impuestos, con especialidad en auditoría, también licenciado en Derecho. Tiene el reconocimientos y distinciones como el contador distinguido 2018 por el mérito a su participación sobresaliente en favor de su colegio en el Foro Nacional de Colegios de Profesionistas del Estado de Michoacán, Federación Estatal, la obtención de la presea al contador público distinguido en el año 2019, el reconocimiento por haber obtenido el mejor promedio de la generación 2022 en la licenciatura de Derecho y reconocimiento al mérito académico de la generación 2022 en la licenciatura de Derecho por su alto rendimiento académico. Dentro de sus participaciones que ha tenido en la práctica de la vida colegiada, dentro de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos de México, fue presidente del Consejo Directivo Nacional por el bienio 2016-2017. También fue presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Profesional por los bienios 2005 a 2006 y de 2013 a 2015. También ha participado en la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Morelia, articulista en el periódico estatal Provincia y también articulista de la revista Cuestión de la Federación Nacional de Asociaciones Mexicanas de Colegio de Contadores Públicos, AC, desde el año 2003 a la fecha. Y como les comentaba, él es el contador público certificado Isaías Ayala Alpirio. Isaías, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Rodrigo? Con el gusto de saludarte, agradeciéndote esta invitación precisamente a platicar de temas que nos apasionan, que es lo fiscal. Aquí estamos, un saludo a todo tu auditorio. Fíjate, Isaías, que el tema fiscal que dices que te apasiona, yo creo que más es el ámbito profesional por lo que te conozco y de lo que he llegado a conocerte, más bien es por el ámbito profesional. Lo estaba diciendo en la lectura de algunas pequeñas cosas que pude leer de tu currículum. Al final de cuentas estamos hablando que es más bien por la profesión, por los colegas y también por el conocimiento. Pues bueno, de hecho nos conocimos en el doctorado en el cual creo que mi admiración y respeto es por toda tu experiencia que nos has compartido también directamente en el doctorado y el crecimiento que sigues macheteándole, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito académico, porque es algo que también a mí me apasiona más que la profesión, más de temas contables y fiscales, es la profesión en sí, porque fuimos llamados a esta profesión y mientras la defendamos, creo que eso nos va a seguir favoreciendo y nos va a enriquecer muchísimo, Isaías. Sí, efectivamente, bien lo comenta Rodrigo, hemos estado participando en los colegios, tanto estatales como federal, y efectivamente soy un convencido de la colegiación de nuestra profesión. Entre mejor estemos agrupados, entre mejor estemos coordinados y entre más estemos unidos, creo que defenderemos nuestra profesión primero, defendiéndola, segundo, la actualización y capacitación, y tercero, principalmente darle a los contribuyentes pues todo nuestro expertise y todo nuestro conocimiento en dar un servicio profesional de calidad y con ética. Oye, Isaías, y un poquito entrando en materia de lo que el día de hoy hicimos la convocatoria, déjame iniciar con unas frases que escuché durante mucho tiempo y que tiene que ver con esto que nos vas a compartir de definición. Eh, no vamos a poder aumentar salarios mínimos porque al momento de subir salarios mínimos vamos a subir multas, la cuestión económica sancionativa o sanción que pueda tener el gobierno, pues como todo está en salario mínimo, pues va a aumentar por todos lados. La preocupación que existió dentro del gobierno federal por ahí del 2016 y vamos a echarlo un poquito más para atrás porque todo esto fue como resultado ya plasmado en el año 2016, fue para poder quitar esa desindexación y referencia a la base del salario mínimo, porque todavía hay muchas leyes que siguen hablando del salario mínimo, pero ya con una unidad de medida de actualización que realmente debería ser un punto parámetro. Esa podría ser un poquito la introducción que yo pudiera decir, Isaías, para poder enfocar en el tema en el que estamos sobre estos salarios mínimos y la cuestión de la UMA. Efectivamente, bien lo has comentado y creo que es tu punto de vista muy oportuno, Rodrigo, porque efectivamente aquí teníamos un problema y un problema estructural. ¿Por qué? Porque efectivamente hay muchas leyes que tienen como salarios mínimos generales en cuestión de imponer multas, bien lo has comentado, en cuestiones de delimitar precisamente alguna cuestión, alguna sanción respecto de las diferentes leyes que se están manejando. Es muy complicado, era muy difícil poder estar modificando cada una de las leyes y lo más lógico, lo más sensato que pudieron haber hecho. ¿Por qué? Porque traían el problema de que si aumentábamos precisamente el salario mínimo general, si aumentaba todos esos topes o todas esas regulaciones que se vienen manejando en cada una de las leyes en específico. Esto ha originado que efectivamente se estancara el salario mínimo general y por consiguiente, pues lógicamente el salario de los trabajadores. Ahorita vimos en esta administración que, bueno, a partir del 2016, del decreto en donde se desindexación del salario mínimo respecto a la modificación que se hace a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero como introducción está muy bien, ¿por qué? Porque efectivamente, hasta que no modificáramos precisamente esa desindexación correspondiente que se ha venido manejando a partir del 2017 en sí, porque el decreto fue del 26 de enero del 2016. Fíjate que aquí cabe una acotación muy importante porque el decreto
que se emitió precisamente en el Diario Oficial de la Federación fue el 27 de enero del 2016, en donde ya se hablaba de una UMA, una ley para la determinación, el valor de la unidad de medida y actualización. Y esa ley se publicó hasta el 30 de diciembre del 2016. Entonces, efectivamente, se aplicaba a partir del 2017. Y efectivamente, como hemos visto en esta administración, cómo ha estado subiendo el salario mínimo en donde con bombos y platillos, y que creo que yo en lo personal he estado viendo muy razonable y lógicamente el que se aumente el salario mínimo porque durante mucho tiempo se ha estancado. Y efectivamente, como parte introductoria, creo que hiciste muy bien la referencia. Y aparte, el llegar a una justicia al salario mínimo que se pudiera aumentar, porque también creo que desafortunadamente en épocas por ahí de Vicente Fox hizo un comentario Cordero, que fue senador, que fue secretario de Hacienda, en el que decía que una familia vivía con 6,000 pesos, en la cual pues, podría más bien decir que sobrevivir, si al final de cuentas yo sé que mientras más una persona gane, más gasta, en realidad es que económicamente tienes muchos gastos, principalmente transportación para ir a la escuela, para ir a trabajar, el alimento, la luz, el gas. Estamos hablando que en economías como la que tenemos en México, que es una economía inflacionaria, el que no tengamos una retribución a los trabajadores que tienen el salario mínimo, al final de cuentas, como dicen, es que no alcanza. Y sí me ha tocado ver familias que sobreviven con cantidades menos de esos 6,000 pesos en aquel entonces, y que realmente el aumentar el salario mínimo para ciertas personas, pues ya puede ser la cuestión realmente de una justicia, aunque sea a cargo de un patrón. Sí, bien lo comentas. Desgraciadamente, yo creo que en lo personal son comentarios desafortunados en donde, pues lógicamente van deteriorando el aspecto político. ¿Por qué? Porque se maneja de un aspecto político. Ahorita que hemos estado viendo del doctorado, pues lógicamente vemos que hay variables en donde empiezan a jugar. En el caso de, bien lo comentas tú, en el caso de la inflación, a pesar de que el peso está estable, pues la inflación sí hemos visto que ha aumentado de manera significativa. El hecho de que se haya aumentado también un 20% ahorita el salario mínimo, pues yo creo que es un acto de justicia y de una razón variable social hacia los mismos que nosotros como gobernados. Y efectivamente, los precios de los alimentos, la canasta básica, pues ha aumentado considerablemente. La inflación creo que ha rebasado hasta cierto punto pues lo que se venía manejando anteriormente respecto del salario mínimo general, pero se han hecho algunas modificaciones, entre ellas la Ley Federal del Trabajo, precisamente en cuestión de darles un poquito mayor en vacaciones, algunas otras cuestiones que se han venido manejando, y sin embargo, pues todo ha sido en beneficio de los mismos trabajadores. Y yo creo que es un acto de justicia ahorita lo que realmente se está haciendo, porque sí necesitamos voltear a ver precisamente a los trabajadores, que al final de cuentas por allí hay varias teorías que al final de cuentas hay un choque con los empresarios, pero al final de cuentas todas estas aumentos del salario mínimo están consensados precisamente con la cúpula de los empresarios. Y fíjate que recientemente he estado escuchando que si tú le pagas más a un trabajador, es un consumidor y estás fomentando la economía. Entonces, no es solamente una carga directamente al patrón, sino que también tú te puedes ver beneficiado por la cuestión del consumo. Al momento en que se fomente el consumo, independientemente hablar de impuestos del IVA, que tampoco no es el objetivo, pero estamos hablando que mientras el dinero esté circulando, ayuda a economías a generar nuevos empleos, a generar fuente de riqueza que al final de cuentas lo estás compartiendo, sin hablar de PTUs ni nada por el estilo, sencillamente con una reactivación del suelo para que todo pueda tener trabajo y puedas consumir y gastar. Efectivamente, la reactivación de la economía es precisamente el consumo. Y si los trabajadores tienen una mayor percepción, lógicamente va a haber un mayor consumo. El Producto Interno Bruto, vamos a crecer en el consumo,
Y efectivamente, pues esas son las variables económicas en las cuales basamos nuestros presupuestos del gasto social. Oye, Isaías, y si bien esto del salario mínimo lo hemos vivido porque también muchas veces nosotros como contadores empezamos a trabajar con un sueldo que más nos dicen que nos pagan con conocimiento más que con la cuestión de un tema remunerativo económico, independientemente de ese tema, el que ya tengamos una UMA y que, como dices, hay un decreto que empieza a modificar tema constitucional, el tema de buscar una modificación en la Ley Federal del Trabajo para tener un punto parámetro, genera una mayor confusión. ¿Por qué? Porque muchas leyes, también lo decía yo al principio, siguen manejando salario mínimo, pero de acuerdo a estos transitorios que salen en el decreto que me habla de la cuestión de la UMA, me habla que yo debo de saber interpretar, analizar en qué momento es suma, aún así que me quede plasmado dentro del salario mínimo, y eso ya empieza a generar confusiones para el lector de las leyes, que al final de cuentas es en ver un cumplimiento, en ver umbrales, en ver qué es lo que realmente deberíamos de entender como salario y en qué momento ser la UMA. Sí, efectivamente, existe una problemática y creo que está muy bien fundamentada esta problemática entre el contribuyente y las personas físicas y el servicio de administración tributaria, que en este caso estamos hablando de auditoría fiscal. Una problemática que enfrentan los contribuyentes personas físicas es que en virtud la autoridad sigue aplicando precisamente la UMA y no los salarios mínimos. Y yo creo que aquí es donde empezamos a desmenuzar precisamente la problemática que se ha venido presentando. ¿Por qué? Porque el decreto en donde se declara la reforma y adiciones precisamente a la Constitución, la desindexación del salario mínimo, dentro de su modificación en el artículo 123, inciso A, fracción cuarta, en su primer párrafo, nos dice, te lo voy a leer textualmente para que se pueda entender de una manera que estamos tratando de desglosar las cosas. Dice, los salarios mínimos se deberán que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen. Los segundos se aplicará en la rama determinada de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Y ahí es lo punto medular, para fines ajenos a su naturaleza. ¿Cuál es la intención precisamente de desindexar el salario mínimo de todas las leyes y crear precisamente la ley para la determinación del valor de la unidad de medida y actualización? ¿Por qué? Porque esta sí se va a poder utilizar como unidad de cuenta, índice, base, referencia o medida para determinar la cuantía del pago de las obligaciones, ¿sí? Pero en el decreto nos habla de una palabra clave para fines ajenos de su naturaleza. Como estamos hablando del artículo 123, entonces estamos hablando sobre la relación laboral, sobre los salarios de los trabajadores. Esta problemática en la cual la misma autoridad sigue aplicando es porque, de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 93, en donde nos habla de los ingresos exentos de los salarios mínimos, es donde la autoridad sigue aplicando las UMAS. El costo de las sumas con el salario mínimo general ahorita actual para el 2024, estamos hablando que el salario mínimo está en 248.93 pesos. El caso de la UMA estamos hablando del 108.57. ¿Qué pasa con esto? Que la UMA está por menos de la mitad de lo que está el salario mínimo. En el caso para la ley del impuesto sobre la renta, dentro de los exentos, estamos manejando una serie de indemnizaciones, prestaciones distintas al salario mínimo, en donde nos están hablando de las exenciones en salarios mínimos. Esta problemática se ha venido presentando con la autoridad porque no lo quieren aplicar.
¿Por qué? Porque estamos hablando de una exención de impuestos lo doble, más de lo doble que se está aplicando actualmente. Ahorita hemos visto el avance tecnológico que ha tenido la autoridad en presentar las declaraciones anuales, que es donde aplicamos principalmente este artículo de los ingresos exentos. Si nosotros entramos y hacemos el cálculo automático que nos da el mismo sistema está aplicando las UMAS, mas no así. ¿Por qué? Porque este sí estamos hablando de su naturaleza. Y su naturaleza son los salarios, son las indemnizaciones, son los aguinaldos, son las prestaciones de los mismos por la misma relación laboral del trabajador. Entonces, ha habido una opinión, una recomendación por parte de la Procuraduría General, por parte de la PRODECON, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en donde hacen un análisis sistemático precisamente de lo que estamos argumentando, de lo que estamos basándonos precisamente tanto en el decreto como en la ley para determinar la UMA, en donde efectivamente nos está, pero todavía vámonos más allá, Rodrigo. Hay tesis, no una, hay tesis relacionada con pensiones, hay tesis relacionada precisamente con indemnizaciones, hay tesis relacionadas precisamente con las indemnizaciones, con las prestaciones, con todas las prestaciones económicas que maneja la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde efectivamente está recomendando la PRODECOM que no se deben de utilizar las sumas, se deben de utilizar los salarios mínimos generales. Tan así que ahorita hasta la fecha se han venido siguiendo utilizando la suma, no han hecho caso precisamente de esta recomendación por parte de la PRODECOM y por aparte del sistema analítico que han venido entregando hacia la misma autoridad, en donde precisamente estamos viendo este tipo de problemáticas. ¿Por qué necesitamos darlo a conocer? Para hacernos valer nuestros derechos por medio de hacerles entender precisamente en una primera instancia que pudiera ser una auditoría, en donde pudiéramos hacerle entender y poderles explicar, podernos basarnos precisamente de esta opinión por parte de la PRODECOM. Y sé que no es una autoridad juzgadora para que pudiera analizar precisamente las tesis que se han estado saliendo últimamente para poder analizar esto, pero yo creo que es importante estar picando piedra. ¿Para qué? Para que las modificaciones, y esto nada más es una interpretación sistemática del mismo sistema. Esto nada más para qué, para que efectivamente hagamos valer precisamente lo que la misma Constitución, como es un decreto, que es una modificación que se está haciendo a este articulado, hacer valor precisamente lo que bien se está comentando aquí. No es cosa que nosotros nos estemos inventando o que de alguna manera por interpretación lo estemos haciendo, no, simple y sencillamente está muy claro lo que se está comentando en este articulado, en donde nos habla que ajenos a su naturaleza se va a aplicar la OMA. Entonces, si está haciendo la modificación dentro del artículo 123, pues lógicamente debe de ser toda aquella prestación que tenga que ver con la relación laboral del trabajador. Y fíjate que todavía me iría un poquito más atrás. Hay interpretaciones que a esta que hiciste la lectura muy puntual, dicen que todo lo que tenga que ver con una cuestión laboral seguirá siendo salario mínimo. Y Es todo lo correcto. demás tiene que ser de otra forma, caería con la cuestión de la UMA. Pero aquí también tendríamos que tener un poquito de análisis porque dentro de la misma ley federal del trabajo hay sanciones que van sobre salario mínimo. Y ahí en ese caso no deberíamos de estar considerando salario mínimo porque no es la naturaleza de entregarle un recurso a un trabajador por un tema subordinado, sino solamente es un umbral que aún así que está en la ley federal del trabajo, deberíamos de entender y cambiarle UMA para efectos de que sea el entendimiento correcto y oportuno, por las interpretaciones que también estás comentando, Isaías. Efectivamente, bien lo comentas, por eso también habla en la misma ley, en su artículo segundo,
Dice que para efecto de lo dispuesto en la presente ley se entenderá fracción tercera a la UMA, a la unidad de medida y actualización, que se utiliza como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia. En el caso que bien tú lo estás comentando, dentro de las sanciones que existen en la Ley Federal del Trabajo, es como referencia. Entonces, efectivamente, ahí se aplica la unidad de medida y actualización. Pero todo aquello que tenga que ver con la relación laboral en sí es aplicable el salario mínimo general. Y este no es tanto problema de interpretación, creo que esto no es tanto el problema, sino el que tú dices en el artículo 93 habla de umbrales referentes a exención, pero voy a hacer referencia a ese artículo 93 en su fracción primera. Ahí me habla que el salario mínimo o los trabajadores que ganen el salario mínimo están exentos de pago de impuesto. Estamos hablando que ahí seguirá siendo salario mínimo, aunque lo consideremos como un umbral. ¿Esto por qué? Porque también de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo nadie puede ganar menos del salario mínimo. Y si yo lo quiero convertir en UMA, como bien comentas, que es casi la mitad de lo que es el salario, y si nos vamos a la región fronteriza, que es otro salario, sería casi una tercera parte de la diferencia, estamos hablando que sí está haciendo referencia al salario mínimo, aunque me llegue a hablar de un umbral de salario mínimo del área geográfica del Distrito Federal, que ya no existe el Distrito Federal, Ciudad de México, y que sigue con una referencia al salario mínimo del área geográfica, porque antes teníamos tres diferentes zonas. Efectivamente, Rodrigo, recordemos que existen dos tipos de salario, el salario mínimo general y el salario profesional. El salario profesional es un poquito mayor que el salario general. Pero también recordemos ahorita la problemática que existía en relación del último aumento, Rodrigo, del 20%, en donde efectivamente, bien lo comentas tú, dentro de la fracción primera, dentro del articulado 93 de la Ley del Impuesto a la Renta, en donde dice que el salario mínimo estará exento del pago del impuesto. ¿Qué fue lo que pasó? No se actualizó la tabla del subsidio para el empleo. Al no actualizarse y al venirse incrementando de manera sustancial el salario mínimo general, ya te daba a pagar. ¿Por qué? Porque no se había actualizado la tabla del subsidio y lógicamente el salario general con los incrementos que había obtenido ya le daba a pagar el impuesto sobre la renta. Hubo una serie de inquietudes por parte de los expertos en fiscal, en donde nos hablaba, a ver, también la misma ley nos hace referencia que respecto del salario mínimo general no va a haber retenciones, pero si yo presento una declaración con los diferentes capítulos del título cuarto de las personas físicas que pudiera ser, traigo sueldos y salarios, traigo a la mejor actividad empresarial, traigo arrendamientos y a lo mejor traigo por ahí intereses y traigo a lo mejor también alguna situación de ventas de un activo, ¿no? De un bien inmueble o bien mueble. ¿Qué es lo que pasa? Que al final de cuentas, cuando nos llevamos de todos nosotros a la declaración anual, pues lógicamente también me va a salir a pagar y eso lo tendríamos que pagar. Afortunadamente ya la autoridad también corrigió y sacó una actualización, lógicamente mucho menos de lo que nosotros esperábamos, de que efectivamente, ¿por qué? Porque anterior 3, 4 salarios mínimos, pues no pagaban el impuesto de la renta. Ahorita creo que estamos hablando de casi 2 salarios mínimos en los cuales ya no se está pagando, pero al final de cuentas volvemos a ver que es netamente recaudatoria precisamente esta disposición de no actualizar tanto la tabla del subsidio al empleo, que por lógica yo creo que de acuerdo con la inflación, lógicamente la hubieran actualizado de la misma manera. Pero bueno, quedó un poco más abajo, ya no abarcamos tantos salarios mínimos de la exención, pero al final de cuentas volvemos a lo mismo. Y eso está en la Constitución, el salario mínimo no pagará el impuesto de la renta o no pagará alguna contribución. Y fíjate que luego cuando yo doy clase y justamente toca hablar del salario mínimo y de este decreto referente a la UMA, pongo una duda retórica para todos los participantes, en el cual ¿no es más fácil para el gobierno el cambiar las leyes y ponerle realmente UMA a lo que ellos quieren como legislativo, que se convierta en UMA y dejar en salario mínimo lo que realmente suma en lugar de que lo deje tan abierto con este párrafo modificatorio de la Constitución? Creo que es más fácil porque el tema de las leyes las tenemos hasta en Word
donde podemos poner un buscar y sustituir o reemplazar las palabras que nosotros queramos y al final de cuentas pasarlo a la denominación que realmente el legislador quisiera para efectos de poder dar el entendimiento. Pero esta retórica, Isaías, que lo comento, es para que me digan que sí es fácil, pero el problema es que si esto se hace en cada una de las leyes, estaríamos modificando todas las leyes que se pudieran abrir amparos de que cosas que ya habían sido juzgadas o perdieron vigencia para pedir un amparo en hacer esta modificación. Por eso es que todas las modificaciones que ha habido en cuestión de leyes, por ejemplo, en prevención del lavado de dinero, vemos un artículo 17 en la cual me habla de salarios mínimos, pero la última fracción de las actividades vulnerables que habla de los criptoactivos ya me habla con la cuestión de la UMA. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil que cambien todo esto por el proceso legislativo, aprobación, cámaras, acuerdos, partidos, independientemente del color en el que esté, se complica mucho más que un simple reemplazar. ¿Qué opinas ahí al respecto? Sí, efectivamente, Rodrigo. Bueno, al fin y al cabo eso es política. Efectivamente, al momento que nosotros, de repente nosotros como somos muy técnicos y decimos, ¿sabes qué? Pues hay que llamarle pan a lo que es pan, agua a lo que es agua, y nos evitamos muchos problemas precisamente como de interpretaciones sistemáticas, que es lo que ahorita traemos esta problemática. Pero pues no se tiene ni confianza en ellos mismos. ¿Por qué? Porque si al momento que tú quisieras modificar casi gran cantidad de leyes en el aspecto de tener como referencia a los salarios mínimos, pues ya de una vez vamos modificando esto, vamos modificando lo otro y se puede empantanar políticamente hablando, legislativamente hablando, precisamente algo que era tan sencillo se puede complicar. Por eso yo creo que lo más sensato y lo más natural era precisamente lo que bien hicieron ahorita. ¿Sabes qué? Esto se va a manejar de esta manera. Para mí me queda completamente claro que lo que necesitamos hacer, valer ante la autoridad lo que está escrito, simple y sencillamente. Y precisamente darle a conocer, hacerle conciencia a la autoridad y decirle, a ver, el tribunal ya está resolviendo de esta manera. Lo único que me vas a causar tú es un perjuicio en el que voy a tener que, dependiendo de la cuantía del crédito, utilizar a la PRODECON o utilizar a un abogado respecto de que me pudiera defender precisamente de algo que ya está juzgado. Considero yo que fue lo más correcto que se pudo haber hecho, porque si nos metemos a la cuestión política, creo que no íbamos a salir. Si de por sí no se pueden poner de acuerdo, y efectivamente tenemos nuestras leyes porque es lo que se ha podido sacar. ¿Por qué? Porque este choque que se ha venido con esta nueva administración, y creo que lo hemos entendido un poquito al estar estudiando un poquito más, Rodrigo, en el sentido de que estamos hablando de dos métodos de política económica. Y bien lo comentaron también que no se puede medir algo que es de un periodo eh, neoclásico, pero ¿cómo le llaman? El que atiende al poder eh, neoliberal a, a una metodología o a una dirección social. Entonces, simple y sencillamente es donde traemos precisamente este tipo de choques en donde no nos podemos poner de acuerdo, pero sin en cambio, creo que esto ha sido lo más sensato, por eso comento y repito, necesitamos que darle a conocer a la autoridad, hacerle conciencia qué es lo que ha avanzado en los juzgados, en nuestros jueces que han resuelto de esta manera. ¿Por qué? Porque considero yo que está muy claro. Estaba leyendo hace poquito, ahorita por el tema de la PTU, en donde también ya los juzgadores sacaron también alguna resolución. No las pude leer, nada más vi los títulos, que efectivamente se aplica también los salarios mínimos para la participación de los trabajadores en las utilidades. Esto es decir, que ya está visto también que en el caso de la participación de la PTU, también se debe aplicar los salarios mínimos.
Entonces creo que es cuestión de hacer valer precisamente nuestros derechos y para eso está el mecanismo fundamental precisamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el amparo. Entonces yo creo que bien lo podríamos utilizar primero lo que siempre hemos utilizado nosotros como contadores, es el acercamiento con la autoridad, es hacerle conciencia, es ver que efectivamente creo que están en un error y si no, bueno, es hacer valer nuestros derechos por medio del juicio. Y todo se complica más porque también, ya lo habías comentado, que este impacto no solamente es un tema de pago de impuestos, sino también en la cuestión de las pensiones. ¿Cuánta gente ganó tanto sueldo y siempre estuvo manejado con la cuestión de salario mínimo? Y llega la UMA y en este caso, por ejemplo, el Seguro Social les cambia la unidad de pago, en lugar de salarios mínimos, se los paga con la cuestión del UMA y como lo acabas también de comentar hace rato, la distorsión económica entre la UMA y el salario mínimo sí representa una caída económica para el pensionado, que hubo ya casos en los cuales el pensionado ya lo ganó y al final de cuentas el Seguro Social sigue receloso en seguir cambiando la cuestión de las pensiones a salarios mínimos porque la única justificación es como cambió un tema de umbral y como ya no es un salario lo que está pagándole un patrón a un trabajador, es por eso que ya no se le debe dar, se convierte en UMA. Y creo que es al revés. Estamos hablando que aún así el pensionado que no tiene una subordinación ya por una ruptura de jubilación o pensión, estamos hablando que debería de caer un tema económico reiterativo en la cual debería de estar acorde a sus propias necesidades de subsistencia en esta pensión que al final de cuentas necesita el pensionado. Efectivamente, independientemente que ya no es de una relación laboral, sino una pensión, pero viene de una relación laboral. Entonces, por lo tanto, coincido contigo perfectamente en que deben de ser en salarios mínimos. Y efectivamente, o sea, ¿qué es lo que tiene la autoridad? La autoridad es netamente recaudatoria. En el caso del Seguro Social, pues, son algunas cuestiones de normatividad en donde les dicen, ¿sabes qué? Apliquen la UMA, ¿sí? Pero es lo que bien comento, o sea, tenemos todo el derecho y principalmente los pensionados, ¿por qué? Porque los pensionados, lógicamente el salario se les va quedando, se va quedando, se va quedando, a un activo se va quedando su salario, no aumenta de manera proporcional a un activo, se va quedando, o sea, simple y sencillamente ahorita en el caso del salario mínimo general subió un 20%, pues yo creo que a lo mejor para el activo subió un 5, un 7, un 8, 9% y todavía pegándoles en el parte de que empiezan a cuestionarles respecto de los cálculos en el caso de la de unidad de medida, pues lógicamente empieza a quedar de una pensión todavía mucho más reducida de lo normal. Yo creo que ahí es donde necesitamos el asesoramiento por parte de nosotros, los contadores públicos. ¿Por qué? Porque hay algunos pensionados que están recibiendo por parte del ISSSTE y por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, y aparte, hay como Comisión Federal de Electricidad, como hay otras dependencias en las cuales tienen una participación de pensión por parte de la misma dependencia y tienen por parte del Seguro Social. Bien recordemos que una de las obligaciones para presentar nuestra declaración anual es que tengas dos patrones independientemente del monto de los ingresos. Esa es una de las obligaciones y tendríamos que presentar precisamente la declaración anual. Y aquí es donde parte lo importante. Si no queremos pagar, no es que no queramos pagar, es lo que nos marca la ley y realmente estamos pagando de acuerdo a lo que nos está estipulando la misma ley, no a lo que ellos están creyendo que se deba de aplicar. Y entramos también a otro problema hablando del Seguro Social, donde yo tengo umbrales para poder pagar cuotas obrero-patronales sobre un límite mínimo que sería un salario mínimo y un tope máximo de 25 salarios mínimos, donde el H Consejo Técnico saca un comunicado por ahí del año 2017, que es cuando es el primer año en que realmente se ve la diferencia entre la UMA y el salario mínimo, en el cual dice, cuando es el tope mínimo, seguirá siendo salario mínimo, pero cuando es tope máximo, será la cuestión de UMA. Esto realmente ayuda para no pagar tantas contribuciones, hablando de aportaciones de seguridad social,
pero otra vez estaríamos hablando que los dos son umbrales y que yo no le puedo pagar a un trabajador menos del salario mínimo porque me lo prohíbe la Ley Federal del Trabajo. Entonces, estamos hablando que el problema, otra vez creo que no está claro en cada una de las leyes y el no modificarlas hace que la interpretación sea hasta de personas del H Consejo Técnico del Seguro Social de acuerdo a su propia expectativa, ¿no? Efectivamente, pero si nosotros volteamos a ver quiénes son esas personas de H Consejo, pues lógicamente vemos que no tiene ni, no la capacidad, sino a lo mejor la cuestión técnica profesional, vamos a hablarle de esa manera, la cuestión técnica profesional como para decir si procede o no procede lo que ellos al final de cuentas están aprobando, ¿no? Entonces, por eso es muy importante conocer dónde sí, dónde no, y si existe la duda, pues lógicamente vámonos a los tribunales. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de un beneficio precisamente para los trabajadores y un beneficio principalmente también para los pensionados. ¿Por qué? Porque lógicamente ya tampoco no tienen las fuerzas como para estar insistiendo y vete a darte mil vueltas con la autoridad para que unos te digan que sí, otros te digan que no, y al final de cuentas es una desinformación porque tú es una persona y te informa de cierta manera a lo que ellos creen. Vas con otra persona, te informa, o ya no estaba la misma persona porque a lo mejor cambiaron de área o esa vez no estaba o le tocó que te atendiera otra persona y te dan otros puntos de vista, otra información errónea. Entonces, definitivamente traen precisamente a nuestros adultos mayores de allá para acá y enfadados. Entonces, yo creo que aquí lo que necesitamos valer es precisamente nuestros derechos. Oye, Sayas, permite invitar a la gente de nueva cuenta a que se suscriba al canal de YouTube, que nos busquen cadena de distribución de podcast, que nos busquen en diferentes redes sociales, que estamos subiendo este tipo de contenido. Los comentarios lo pueden poner en la parte de abajo y en su oportunidad los estaremos contestando, ya que como muchos de ustedes saben, en el momento en que estamos subiendo este video, se está grabando, seguramente tú lo estás viendo en otro horario, en otro día, gracias a la magia del internet. Así es que pongan los comentarios y sugieran los temas y nosotros en su oportunidad los estaremos contestando. Isaías, para poder ir concluyendo, algo que creas que nos hizo falta comentarle a la gente que nos está viendo y escuchando sobre este tema del salario mínimo y de la UMA y que creas que es muy importante que sí lo conozcamos. Y además, algún dato de contacto donde te pudieran buscar para asesoría, no solamente de aspectos de la UMA, de la seguridad social, sino de tu práctica profesional, como despacho, como contador, que te pudieran buscar por algún tema en particular, que si nos puedes compartir algún dato de contacto, por favor, Isaías. Sí, gracias. Mira, les voy a dar mi teléfono y mi correo electrónico. Mi teléfono es el 44 31 55 16 13. Yo creo que ahí sería importante por medio del WhatsApp algún comentario, alguna cuestión y con mucho gusto se las estaremos eh, solventando allí. Y mi correo electrónico es isaíasaa7@hotmail.com. Ahí también podemos estar atendiendo cualquier sugerencia, opinión respecto de alguna situación, porque hay miles de situaciones que de repente sí necesitamos analizarlas y checarlas y verlas. Nada más hacerles el comentario, efectivamente lo que bien estás comentando, Rodrigo, aquí te hice un cuadro sinóptico en el cual hago las diferentes diferencias respecto de la UMA y el salario mínimo, respecto precisamente de lo que bien nos está marcando el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde nos habla, nada más, miren, en el caso de jubilaciones, pensiones, saberes de retiro, así como pensiones vitalicias u otras formas de retiro, estamos hablando de 15 veces el salario mínimo. En el caso de las sumas, estamos hablando de 1,556 pesos. En el caso del salario mínimo, estamos hablando de 3,111 pesos. Primas de antigüedad, retiros, indemnizaciones u otros pagos, estamos hablando de 90 veces el salario mínimo general del área del contribuyente por cada año de servicio. Estamos hablando de 9,000 por cada año de servicio, 9,336 pesos en el caso de la UMA, y estamos hablando de 18,669 en el caso del salario mínimo general por cada año de servicio. Estamos hablando más de lo doble, que era lo que yo les comentaba en un principio.
En el caso de las gratificaciones otorgadas durante el año de calendario, estamos hablando de 3.112 en el caso de la UMA y de 6.223 en el caso de salarios mínimos. Prima vacacional y PTU, estamos hablando de 15 días. En el caso de la UMA son 1.556, en el caso de salarios mínimos son 3.111. En el pago también igual, en el caso de los 90 veces el salario mínimo, en el caso de pago único de jubilaciones, pensiones o haberes del retiro, que son los mismos en el caso de UMA 9.336 y en el caso de salario mínimo general 18.669. Entonces yo creo que sí vale la pena estar aplicando algo que es un derecho en el caso de ustedes. Y efectivamente, si el mismo sistema no te lo permite en el caso de las declaraciones anuales, yo creo que valdría la pena hacerlo de manera manual, porque esa es otra de las opciones que te da el mismo aplicativo de la declaración anual, hacerlo de manera manual y estar aplicando estos porcentajes de exención. Y como ya lo habías comentado, si vale la pena el que al final de cuentas te pelees por esa cantidad del tema tributario y es más se pueda convertir en un saldo a favor, pues es ejercer la cuestión de tu derecho. Lo único y lo malo, y eso al final de cuentas tampoco nosotros no pudiéramos hacer nada, los procesos van a ser algo lentos. Y también Isaías, lo comentabas hace ratito, muchas veces el jubilado, el pensionado, lo que necesita es el dinero el día de hoy para efectos de poder vivir y el que nosotros se lo atrasemos por una cuestión de un pleito legal, seguramente se desisten desde el inicio y ya no van por la cuestión de esa pelea de su derecho, por una comodidad o por una no molestia más adelante. Pero bueno, pues cada quien sabrá cómo defender la cuestión de sus derechos y que se acerquen con abogados, con contadores, con asesores que realmente les traten de ayudar. Cuidado también con los coyotajes o con los coyotes, porque también andan rodando por ahí y al final de cuentas eso a veces no ayuda mucho para este tipo de personas. Fíjate que tienes mucha razón ahorita en lo que acabas de comentar, que es importante. Ahorita, precisamente para la presentación de la declaración del 2023, efectivamente hubo un contribuyente en el cual presentamos este tipo de declaración con esta información y seguimos viendo que es la misma problemática que hemos venido teniendo. ¿Por qué? Porque al momento que te están calculando, pues lógicamente te están deteniendo sobre ciertas bases. Al momento que nosotros cambiamos esas bases y estamos considerando como un mayor porcentaje de exención o mayor cantidad de exención, pues lógicamente nos da saldos a favores. Presentamos esta declaración y efectivamente nos dimos cuenta por parte de la autoridad en donde nos menciona que el cálculo está erróneo, que efectivamente, y ya ves que te ponen también en otra ventana en donde te dan la comparativa, cuál debe de ser y cuál es lo que tú estás presentando y en qué radica precisamente esas diferencias. Pues lógicamente nos estaban determinando esas diferencias precisamente por los montos que estamos hablando de las exenciones. Tienes mucha razón. Si al final de cuentas lo que estamos solicitando es de acuerdo con el aplicativo de aplicar UMAS y bien lo comenta el contribuyente, ¿sabes qué, contador? No quiero tener problemas, preséntalo así, es mucho menos lo que me van a solicitar. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos metiendo deducciones personales, pero va a ser mucho menos de lo que voy a solicitar como parte de la devolución. Preséntala. Pero si no, de cualquier manera sí necesitamos que irnos a los tribunales precisamente para hacer valer nuestros derechos, en donde nos vamos a tardar un poco más, pero efectivamente vamos a dejar un precedente para la siguiente declaración de ese contribuyente. Entonces yo creo que sí valdría la pena precisamente, y a mí me gusta, fíjate que a mí me gusta hablar muy bien de esto respecto de los contribuyentes porque pues hay muchos contadores en donde hablan que todo es muy sencillo, todo es muy rápido y todo es muy fácil. Y al final de cuentas, por tener al contribuyente, pues ahí les van dorando la píldora de, no, es que pasó esto y esto y esto. Y al final de cuentas, yo me gusta ser muy claro y decir, aquí va a haber un proceso en donde nos vamos a tardar cierto tiempo en solicitar la devolución y luego otro tiempo en donde podamos ejercer nuestros derechos para que le puedan devolver esta cantidad. Y a mí me ha funcionado muy bien. Creo que hemos tenido una buena comunicación de toda la vida profesional de un servidor, que ya son 27, 28 años.
en el despacho y bueno, al final de cuentas eso me ha dado muy buenos resultados en decirles efectivamente y también me ha quitado muchos problemas en el sentido de decir, ¿sabes qué? Contando no quiero tener problemas, preséntala así, así se presenta, sin problema. Pero es Pero, muy importante lo que comentaste. pero también yo tomo esa consideración que dices de dejar el precedente. De hecho, lo decíamos hace ratito con las pensiones, el Seguro Social. Hay ya antecedentes que se han ganado y que se debieron de haber modificado, pero como no es todavía jurisprudencia o cambio de ley o algo por el estilo, pues sirve como un antecedente para que se siga peleando y que pueda llegar más adelante. Y el que dejar este tipo de asentamiento de que se está peleando algo, deja ese precedente que va a ayudar justamente para que sea lo justo. Ya el tiempo dirá que va a ser lo justo, pero por lo menos lo que se está peleando el día de hoy para estos trabajadores, principalmente de cuestión de salarios que son bajos, no hablando ya ni siquiera del mínimo, sino salarios bajos, que podrían llegar a estar exentos de acuerdo al artículo 93, utilizando la base del salario mínimo y apoyado también con un comentario que pueda tener la Prodecom, va a ayudar como un tema de un precedente. Ojalá el tiempo realmente nos va a decir si estábamos bien en la percepción o no y que nos lo aclaren, pero pues ya sería más justo para todos, incluyendo todos los contribuyentes. Fíjate que haciendo aquí un análisis rapidito, eh, mientras no hagamos valer nuestros derechos, la misma autoridad lo va a seguir haciendo. Eso ya lo tenemos, y bien lo comentaste ahorita tú, Rodrigo. Necesitamos hacer valer nuestros derechos. ¿Para qué? Para que haya una modificación a lo mejor de criterio por parte de la autoridad. Mientras no lo hagamos, lo va a seguir haciendo. Recordemos que la base donde tiene precisamente los contribuyentes cautivos es en los sueldos y salarios. Entonces, estamos hablando de un 30, un 40% de la recaudación del impuesto sobre la renta en ese tipo de contribuyentes, en salarios. Entonces, si nosotros los tenemos cautivos y al final de cuentas estamos haciendo de acuerdo a lo que ellos creen que es lo más conveniente, la aplicación de la UMA y no del salario mínimo, y no hacemos ejercer nuestros derechos, pues lo van a seguir haciendo, lógicamente lo van a seguir haciendo, y es por eso la necesidad también de hacerle una conciencia al contribuyente y de decir, bueno, ¿quieres que siga sucediendo lo mismo? No, pues no me gusta. Ah, bueno, pues entonces hagamos valer nuestros derechos. Vámonos al tribunal que de alguna manera va a ser un poco el proceso más largo, pero al final de cuentas vas a tener una resolución favorable que vamos a ir creando precedentes. ¿Para qué? Para que se haga la modificación de criterio de acuerdo a la normatividad interna que tiene aplicando el Servicio de Administración Tributaria. Oye, Isaías, pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia, tu juicio, tu punto de opinión referente a este tema que lo estábamos haciendo, es año 2016 y aún así todavía sigue generando mucha polémica y muchas dudas sobre un tema tributario, que el tema tributario lo vamos a tener porque es parte de las obligaciones de un ciudadano aquí en México. Y los comentarios que nos estás dando, pues creo que nos ayudan mucho a entender panoramas y puntos de oportunidad para una cuestión de una defensa, como bien comentas. Te lo agradezco en nombre personal y de toda la gente que nos está apoyando. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Isaías. No, hombre, al contrario, Rodrigo, agradecerte que me hayas invitado a tu programa. La verdad es que no había tenido la oportunidad de conocerlo. Ahora, desde la semana pasada, entré precisamente a donde tienes algunos de los videos y me he estado dando cuenta. Pero aquí venimos, lo más importante, soy un convencido de la profesión, soy un convencido de la colegiación, y aquí lo que necesitamos es precisamente hacer unión y fuerza. El compartir el conocimiento, el venir y dar nuestro granito de arena, pues yo creo que eso es lo que nos deja como satisfacción en la carrera. Haber aportado algo, así sea un granito de arena. ¿Para qué? Para que las cosas vayan cambiando de mejor manera. ¿Para qué? Para precisamente los contribuyentes y por ende también para México. Pues de nueva cuenta, Isaías, pues muchas gracias. Así que bueno, se vamos a seguir viendo y conviviendo por ahí. A la gente que nos está viendo, suscríbanse, compartan. Estamos en contacto. Saludos. Antes de que nos vayamos, suscríbete, comparte. Vamos a poner aquí una bolita para que le aprietes y te puedas suscribir. Ayúdanos. Vamos bien con tema de suscripciones. Llevamos muchos años, 4 años, y queremos seguir subiendo mayor contenido. Así que ayúdanos compartiéndolo, dándole like a la cuestión de los videos. Y por aquí vamos a poner un video sugerencia para continuar con los temas que estamos platicando.
Estamos en contacto, amigos. Saludos. Bye.